Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos a todos por acá. Les doy la bienvenida de parte de Somos Piano, de Caloma, a esta charla que vamos a tener con los responsables de la película de Ánimo Juventud. Yo de manera muy personal estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esta charla, sobre todo porque pues, tengo el gusto de volver a saludar a colegas que hace tiempo que no podía ver, de compartirlo, este espacio con el talento que está detrás de esta película, pero sobre todo de poder hablar de una de las producciones que pues llega a darle continuidad al excelente momento que está viviendo el cine mexicano en cuanto a presencia se refiere en la cartelera y también en cuanto a diversidad de temáticas. Pero bueno, ya para no hacer el cuento largo, vamos a hablar con los responsables de esta producción, con los perpetradores de Ánimo Juventud y se los voy presentando en el orden en el que están aquí. Tenemos por acá a Mario Palmerín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Aquí está Daniela Arce, ¿cómo estás? Está el director y guionista Carlos Armela. Y por este lado, echando porras, ¿no? Está Iñaki Godoy. Y de aquel lado, Rodrigo Cortés. ¿Cómo estás? Y bueno, antes de que pasemos a las preguntas, que seguramente tienen ustedes muchas inquietudes, yo quisiera hacer un par de planteamientos. El primero de ellos pues sería directo, de hecho, con Carlos. Creo que con la película estás haciendo un retrato muy particular con respecto a los adolescentes, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieras cómo es que sale el proyecto y cómo lo conectas con nuestro contexto, con lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, en realidad no nació con el propósito de ser, ay, vamos a contar una historia de adolescentes. Nació a partir de leer un graffiti que era una declaración de amor y con eso se me ocurrió la idea de un personaje tímido pero enamorado, en fin, pero muy inseguro de sí mismo. Y eso me fue dando el personaje de Martín, de ahí se fue desarrollando, fueron naciendo los otros personajes y eventualmente tenía yo cuatro personajes principales que tenían el común denominador de ser jóvenes en la Ciudad de México contemporánea, en la época contemporánea. Entonces, no fue algo que naciera por la temática o por el concepto, sino con el solo fin de contar historias que desde que empecé a concebirlas tenían este tono como de humor negro, como de sarcasmo, como de mezcla de drama y tragedia. Y eso me hizo completamente identificarme en el sentido de, pues yo recordar mi adolescencia cuando estás ahí, cuando estás en el ajo, la vives y la sufres, ¿no? Y es el fin del mundo, un amor perdido en fin, son tragedias muy grandes que ya cuando tomas distancia y con la edad y todo, pues a veces te causa risa, ¿no? Y hay gente que al contrario le causa rechazo y decir, no, ay, no, qué horrible la adolescencia, qué bueno que ya la superé. Entonces me parece que esas diferentes aproximaciones a la juventud, a la manera de verla, eran parte de estas historias y al tener esas miradas, tanto la trágica como la cómica, pues creo que se podía generar también una reflexión, un debate que, digo, para mí la finalidad de la película es contar estas historias, hacer una película entretenida y divertida en ocasiones y dramática en otras. Si más allá de eso logra generar reflexión, debate y comunicación entre adultos y jóvenes, entre maestros y alumnos y demás, pues es magnífico. Me parece que eso sería poner el arte en función de problemáticas sociales que creo deben abordarse, ¿no? Y es que a final de cuentas sí hay una visión cargada de ironía con respecto a este vínculo roto que existe de pronto entre una generación y el resto, ¿no? La generación emergente y toda aquella que ya está preestablecida con respecto a ciertas formas. Me parece que se ve muy claro, sobre todo en el personaje que lleva Iñaki, ¿no? No sé, ese sobre todo porque es el que establece además un idioma propio, por así decirlo. Este rollo también creo que sería bueno que nos lo platicaras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me parece que la historia de Pedro quizás es la que bordea más en el absurdo o en la farsa, pero también tiene como una carga simbólica. Cuando los adultos decimos, ay, los adolescentes, nadie los entiende, ¿no? ¿Quién sabe qué idioma habla? O sea, como cuando ponemos esa barrera en nuestra comunicación con los adolescentes,
nos hacemos a la idea de que hablan otro idioma, de que no se les puede entender. Y aquí se lleva a lo literal, un chico que literalmente está hablando otro idioma y por eso no lo pueden entender. Pero al mismo tiempo, lo que yo quería reflejar es una especie, es ese rechazo de los adultos, porque el lenguaje de Pedro, si se escucha con detenimiento, puede captarse algo, se perciben ciertas ideas, se perciben ciertos conceptos quizás de lo que quiere decir. Como cuando viajas a un país donde hablan un idioma similar al tuyo. Entonces, eso era lo que yo quería generar, esta idea de que Pedro habla un idioma extraño, pero si se le presta suficiente atención, se le puede comprender. El problema es que los adultos no le prestan suficiente atención. Los jóvenes sí. Los jóvenes, como se observa en la película, son quienes sí están dispuestos a escucharlo. Su hermana pequeña es la que tiene los oídos más abiertos. Los adultos tienen los oídos cerrados. Ahora, eso obviamente es un planteamiento ficticio, pero creo que aplica mucho a la realidad y a nuestra sociedad, no solo la mexicana, pero sí lo vemos mucho aquí. Queremos que los jóvenes maduren y que entren a este mundo que les asignamos, sin preguntarles realmente qué es lo que quieren, qué les gusta, qué no, qué tipo de país quieren. Porque además refleja un alto grado de indiferencia de parte de la sociedad, a final de cuentas. Pero sí hay una intención detrás de los adolescentes, ¿no? Del personaje en específico de Pedro. Sí lo tiene planeado, por así decirlo. No es una cuestión, digamos, un escape, sino sí hay lo construye como un vehículo, ¿no? Bueno, eso es algo que se lo dejo a la interpretación del espectador. Yo creo que puede leerse de esa manera, había una especie de plan no diré maquiavélico, pero sí de planificación con un fin específico, y no, hay ese pequeño epílogo al final, donde nos plantea la idea de que quizás Pedro continuará ese camino, ¿no? No fue nada más cerrar este ciclo que tenía, llegar a esa intención, sino a lo mejor continuarlo, que me parecería maravilloso, ¿no? Yo creo que parte del conflicto de juventud que viven estos personajes es eso. Quiero tomar mi camino, pero termino adaptándome al de los adultos y sería bueno que tomaran el suyo y siguieran por el suyo. Yo quise plantear personajes no, en una historia donde no se tratara este género que llamamos el coming of age, donde el adolescente madura. Sí, esa carga de nostalgia, además, ¿no? Pero yo quería que fueran personajes que atraviesan un episodio complicado, cada uno de ellos a su manera, pero lo que los saca adelante es ese espíritu de soñador, de rebeldía, de juventud, ¿no? Al final de estas experiencias, sí, seguro va a haber cierta maduración, pero va a haber unas ganas de seguir siendo joven. Y bueno, ya con esto como intro, a mí me gustaría que ahora cada uno de ellos, ¿no? No sé quién quiere empezar, nos platiquen cómo llegaron al personaje, cómo conectaron con él y cómo a partir de ese vínculo empezaron a construirlo. ¿Qué tal, no sé, Mario? Ya que estás ahí a la orilla y te estoy viendo. Bueno, mi personaje es Daniel y bueno, yo conecté con Daniel porque Daniel vive una situación que lamentablemente pues es una situación muy recurrente aquí en México, que pues es ser padre a temprana edad. Y bueno, afortunadamente yo no tengo hijos, pero pues donde crecí y todo eso, pues sí me tocó ver que mis compañeros de clase y cosas así, pues eran papás jóvenes. Y bueno, yo creo que lo que mucha gente no ve en esos casos es que pues estás obligado a dejar de ser pues un chavo, porque tienes que dar el paso a convertirte en adulto de una manera muy brusca, o sea, y normalmente pues muchos no tienen ese guía, o sea, esa persona que te apoya, ¿sabes qué? Pues tienes que convertirte en un adulto, pues te oriento cómo, entonces pues va de la mano con que pues tienes ausencias tanto paternas y maternas, que en este es el caso de Daniel, y pues se las arregla solo. Y bueno, pues sí fue un reto, porque bueno, Daniel es un músico y yo honestamente no tengo nada de músico, y y tuve que aprender a tocar la trompeta. Tenía dos meses, yo creo aproximadamente, que tenía mi licencia de manejo, entonces estar en un coche, pues
fui un arma en esos momentos, yo creo. ¿Qué coche? Y bueno, yo era un super suru tuneado, pues otro rollo, bro. Y bueno, Daniel, pues durante todo este proceso, pues yo siento que es una bomba de emociones porque tiene la semblanza de que es un tipo rudo y todo, pero pues tiene su corazoncito, o sea, quiere agradarle a la madre de su hijo, quiere demostrarle a su abuelo que él puede hacer las cosas. Y bueno, aunque en la pantalla se ve como algo cómico, pues es una realidad. O sea, un joven, bueno, yo creo que todos aquí somos jóvenes, hemos sido jóvenes, pues en el momento en que la persona que quieres te rechaza, se te cierra el mundo. O sea, y en la película se representa como que los adultos hacen menos eso, o sea, no le toman importancia, pero pues yo recuerdo mi etapa en que pues, estás enamorado y ahorita lo ves como algo de que, no pasa nada, pero en su momento se te cierra el mundo, o sea, piensas que no vas a volver a querer, piensas que no vas a saber hacer algo, y en este caso, pues tienes un hijo, y bueno, pues es algo que, pues la gente se va a saber conectar con eso, o sea, no es necesario que tengas un hijo pues para que tengas que dar ese salto a convertirte en un adulto, o sea, hay gente que lo hacemos, pues a la hora de independizarnos, o ya entras a la universidad, o empiezas a trabajar, pues te despiertas y dices, pues ya no soy un chavo, ¿no? Ya tengo que ser un adulto, ya tengo que ser responsable, tengo que trabajar para vivir honestamente y pues bueno, yo creo que esa es como la energía que trata Daniel y que Daniel tiene en la pantalla. Oye, pero aparte, tu personaje creo que en todo se nota, pero en el tuyo en específico es aquel que se aferra a querer hacer las cosas bien. Es el que con toda convicción quiere hacer las cosas bien, quiere ser una buena persona. Tú eso lo relacionas también con tu vida, digo, ya que estamos hablando, lo relacionas con tu edad y que dices que no tenías nada de música, ahora ya tienes porque ya aprendiste a tocar la trompeta. ¿Cómo lo desarrollas o lo interpretaste tú eso? Porque en tu personaje ese es el más evidente, ¿no? El que todo el tiempo está intentando hacer las cosas bien, a lo mejor no le salen o se equivoca, pero él quiere ser una buena persona. Pero yo creo que eso lo tengo demasiado en común con él, o sea, yo siempre he intentado hacer las cosas bien, o sea, ser honesto, hacer lo correcto. Y bueno, estamos en una sociedad donde lamentablemente hacer lo correcto luego te trae consecuencias peores. Pero pues yo creo que eso es cuestión desde casa, o sea, y de valores, o sea, la gente no está acostumbrada al 100% a ver una persona honesta, a ver una persona que, pues sabes qué, hace lo correcto, o sea, desde lo principal, de no tirar basura, desde no aceptar la corrupción, o nos vamos, no sé, por ejemplo, en cuestiones de preparatoria, o sea, que es como sobornar a los maestros y eso, o sea, son cosas que sabes que te van a perjudicar si no lo haces, pero pues tienes el bien de decir, ¿sabes qué? Pues hice las cosas bien, o sea, no, o sea, a lo mejor ahorita está feo el asunto, pero pues después la vida me va a recompensar. Entonces, pues yo creo que es como que Daniel también siente eso, o sea, ¿sabes qué? Pues yo crecí en un entorno donde pues la gente no hace las cosas bien, pero yo quiero hacerlo, o sea, yo sé que a lo mejor no va a significar nada, pero pues es como un granito, ¿no? Y eso pues puede aportar y puede servir como de ejemplo a más personas que vienen detrás. En este caso, en mi caso, pues yo creo que la gente que me ve o cosas así, y en caso de Daniel, pues su hijo, o sea, dar ese ejemplo, ese granito de arena de, pues haz lo correcto, hermano, o sea, no siempre vas a tener como resultados positivos, pero pues haz lo correcto y poco a poco pues vas a ver que las cosas van a fluir de buena manera. Claro, bueno, ahora platiquemos con Daniela, ¿no? A ti te toca ser un personaje que detrás de una fachada de hostilidad, en realidad tiene muy buenos sentimientos, ¿no? Y aparte se está autodescubriendo. ¿Tú cómo conectaste con ese personaje? Bueno, creo que yo interpreté a Dulce en un momento de mi vida en el que me sentía muy parecido a ella, me sentía muy enojada. Creo que a muchos nos toca en la adolescencia aproximarnos mucho a esa emoción. Y la verdad es que Dulce fue un proceso como de autodescubrimiento también mucho. Las dos pasamos por una situación muy parecida, que perdimos a nuestra mamá cuando éramos adolescentes. Y este duelo creo que marcó mucho mi personalidad después de la adolescencia, ¿no? O sea, creo que todos en la adolescencia formamos nuestra personalidad de alguna manera. Y el hecho de que exista tanto dolor en esa etapa a veces te hace crear esa coraza, ¿no? Esa coraza en la que te refugias y luego ya no sabes quién eres fuera de esa coraza, pero necesitas salir porque no puedes vivir enojado y no puedes vivir triste toda la vida, ¿no? Entonces, me relacioné mucho desde esa emoción con Dulce, ¿no? También había cosas en las que no era tan consciente que me parecía ella, pero poco a poco me fui dando cuenta de que teníamos muchos puntos en común, de que teníamos muchos puntos de encuentro.
Y creo que también como que cuando ya la veo después de, o sea, como a la distancia, después de tanto tiempo, me doy cuenta de que me ayudó también mucho a ver este lado sublime como, bueno, de sublimación del arte, porque me ayudó mucho a sacar esos sentimientos y a vivir este proceso de duelo y de asimilación de mi identidad. Entonces, y me clavé mucho con eso, ¿no? Hasta el día de hoy tengo como una pasión muy grande por el arte, por eso, ¿no? Porque le encuentro ese lado transformador en la vida de la gente. Sí, y creo que también puede ser como algo muy chido que puede transmitir la película, o sea, como esta expresión que aquí se muestra, o sea, como algo transformador también en la sociedad, ¿no? Ahorita que hablaban de hacer lo correcto, creo que muchas veces nos falta ese impulso que nos diga como sigue tu corazón, ¿no? O precisamente, ¿no? El ánimo juventud, que a veces es un poco sarcástico, ¿no? Porque el mundo está mal a veces o el mundo parece que se va a acabar, pero pues ese ánimo es como a veces lo que hace falta, ¿no? Para vivir dentro de una sociedad tan violenta y tan corrupta, ¿no? Es como esa esperanza dentro y creo que esa esperanza vive mucho en el arte también. Que sí, claro, el cine habla un poco sobre o sea, te refieres al efecto del cine en las personas que lo hacen, ¿no? Claro, Pero sí. no solamente al público, sino a quienes lo están haciendo, en tu caso así fue. Claro, sí, 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 a quien lo hace y a quien lo ve, ¿no? Y creo que también ese efecto también tienen las películas en mi vida. Yo soy gran fan del cine Sí. y creo que ese efecto tienen las películas en mi vida también, como darme esa esperanza o esa nueva posibilidad de realidad, ¿no? Porque muchas veces lo que decimos que es la realidad no es como tal eso, ¿no? Nos dicen, ah, esta es la realidad y nos tratan de imponer ideas, ¿no? Pero la realidad es como queramos que sea, ¿no? Eso me ha enseñado el cine y hacer cine también. Y luego pues está tu relación con el personaje de Rob. Voy a saltar, ¿no? Para que nos platique Rodrigo Cortés con su personaje, que creo que es el que enfrenta quizás situaciones más cruentas, ¿no? A nivel literal, a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo está lo de tu personaje, Rodrigo? Muy rudo, la verdad, la verdad muy rudo y más por una persona que llega a ver nada más frecuentemente como 2 veces y de esas 2 veces pues se le conmueve el corazón y todo y pues la verdad en Martín y yo me ubiqué demasiado con él porque pues realmente tuve una gran conexión, realmente me agradó y yo siento que es algo de mi vida cotidiana en esos momentos. Y la verdad, en esos momentos, pues sí, perdón, no me lo puse bien. Y me conmueve tanto el saber que podemos ser jóvenes, seguir adelante y más que nada echarle muchas ganas, ¿no? A lo que te gusta, a lo que realmente te motiva. Y en Martín, pues le pasa varias tragedias, más que nada, pues no sabe el querer o no se sabe el querer mismo y quiere a una persona que no sabe si esa persona sabe que existe, sabe que lo ama, sabe que ve por esa persona, ¿no? Y le pasan sucesos en la película que pues dices, güey, qué pedo. Aprende a quererte y después aprendes a querer a alguien más. Fue lo que pasó con Martín y dije, no man, ese Martín sí que se voló la barda, porque pues no manches, pero es muy bonito el papel que me tocó, realmente tuve varios ejercicios con nuestro gran director, coincidimos bien en nuestros papeles y me agradó cada uno de mis compañeros el esfuerzo y el mejor talento que tiene y la verdad pues los quiero un chingo y pues, la verdad me agradó tanto el tener este papel y el papel de cada uno de ellos. Entonces hay un Rodrigo antes y después de la película, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y pues lo dejé al final porque pues, él es el que cierra, de hecho, como que el concepto, ¿no? A final de cuentas. Y a mí me gustaría que nos explicaras, dentro de lo que ya les había preguntado a ellos, la cuestión también de tu tan particular idioma, ¿no? Iñaki, platícanos de eso. Bueno, ¿qué les puedo platicar del idioma?
pues Carlos está bien loco. No siempre te toca un personaje con una cualidad tan particular. Además, el idioma, así como lo ven, tenía su lógica, tenía sus reglas, tenía su pronunciación. O sea, era un lenguaje hecho y bien hecho. Y pues supongo que sí fue difícil en algunas partes, ¿no? Tal vez aprenderse textos tan, pues, o sea, en esta lengua desconocida, encontrar la manera de expresar ese sentimiento sin usar palabras que la gente ubicara. Pero pues yo creo que fue un proceso que disfruté mucho. No siempre te toca un papel así. Estoy agradecido con la película por haberme dado esta oportunidad. Y pues bueno, como actor me enseñó muchísimo aprender a expresar ideas y sentimientos con métodos un poco menos convencionales. Y pues también toda la filosofía de Pedro y sus motivaciones y por qué hace lo que hace, pues hey, está abierto a la interpretación de mucha gente y yo creo que eso es algo pues extraordinario, ¿no? Un personaje que sea tan abierto y que sea tan, pues así, ¿no? Tan particular. Entonces estoy pues muy feliz con esa oportunidad del lenguaje. Bueno, yo ya no quisiera extenderme demasiado porque sé que seguramente hay muchas otras preguntas. Esto era más como una especie de, en general, ¿no? Como un intro. Pero no quisiera terminar sin preguntarte, Carlos, sobre la cuestión de la música, porque no solamente tiene un peso en un sentido dramático, sino también estás buscando cierta identidad, ¿no? Para la película. ¿Qué tal si nos platicas un poquito de eso para ya que pasar a las preguntas de aquí de todos los colegas? Totalmente, buscábamos una identidad desde el guión. Empezamos a buscar referencias musicales. Carlos Mier, con su proyecto llamado The Morgue Project, era el encargado de todo el soundtrack. Yo he colaborado con él varias veces y siempre hay una extraordinaria comunicación entre él y yo. Entonces, desde el guión buscamos referencias, cosas que nos gustan, empezamos a pensar en la manera de instrumentarlos, ¿no? En cómo a cada personaje darle quizás un instrumento particular para que cada uno tenga un sonido. Y nació muy temprano la idea de invitar a otros artistas, a otros intérpretes a formar parte. Algunos de ellos con canciones originales de ellos que ceden a la película, pero la gran mayoría son composiciones hechas para la película sobre las cuales ellos trabajaron. Es decir, hay un score, hay una música a la cual se le integró, se le sumó letra en muchos casos, o diferentes elementos para enriquecerlo. Entonces, me parecía muy importante porque así como la película es coral en sus personajes, también el soundtrack es muy coral y tiene estas múltiples voces. Y además a mí, siendo pues, de una generación distinta a la de estos chicos, me parecía que la música era uno de los puentes que podíamos tender entre mi generación como realizador y la de ellos no como actores, sino como personajes y el público al cual va dirigida la película. Me parece que la música es justo, es un lenguaje, así como el de Pedro, es un lenguaje extraño, abstracto, pero que nos puede unir. Entonces, esa fue la invitación y tuvimos colaboraciones muy afortunadas. Está por ahí Santiago Casillas de Little Jesus, está Madame Recamier, está Paua, que es Paulina Sotomayor, como solista, unos chicos que hacen beatbox extraordinarios que se llaman los Station Beats, Fishlights, Israel de Belafonte Sensacional, en fin. Vildavista, que es una de las bandas de Carlos Mier, el compositor. En fin, o sea, múltiples voces, múltiples estilos que se unieron. O sea, creo que sí existe una unidad. Tenemos por ahí una colaboración que es un poco más atípica para este tipo de soundtrack, que es la de Dulce María, pero que para mí funciona muy bien porque contrapuntea justamente la escena en la que aparece, y entonces estamos también muy agradecidos por esa colaboración. Fue un proceso riquísimo, que se sintió que la película en su etapa de edición ya estaba en cierto nivel y al ir integrando ese soundtrack pues fue solamente elevándose más allá. No, digo, el soundtrack definitivamente llama muchísimo la atención, ¿no? Yo creo que además se va defragmentando y uniéndose, como que se va deconstruyendo más bien y integrándose, ¿no? Conforme avanza.
yo creo que hace un poco lo mismo que la película, ¿no? De repente cuenta una historia por acá y cuenta otra historia por acá y luego va encontrando los puntos de unirlas y te das cuenta que el leitmotiv que tenía una pieza musical por acá se asemeja mucho a la que estaba acá al otro extremo, pero tuviste que atravesar la película o en este caso la narrativa musical para encontrar esos puntos de conexión. Y eso me parece, o sea, creo que es un soundtrack que si lo vas escuchando justo, vas creando, vas uniendo el rompecabezas. Sí, es de esos que además después de ver la película lo escuchas y puedes disfrutarlo, ¿no? No necesariamente está... Y lo compras. Sí, bueno, muchas gracias por compartirnos esto con nosotros. Yo sé que hay muchísimas preguntas o hay inquietudes, entonces pues le cedo la palabra a todos ustedes. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento, aquí están. No sé cómo se organice la mecánica, si alguien levanta la mano.